Los sentimientos son una construcción social. Dice la psiquiatría básica que tenemos 4 emociones que compartimos con los mamíferos superiores: miedo, enojo, alegría, amor y placer, y tristeza. Y pues nos consta que podemos encontrar un perro que tenga miedo, enojo, alegría, amor o placer y tristezas. Pero ¿qué nos debe dar miedo? ¿Qué nos debe dar alegría? ¿Qué nos debe enojar? No es natural. Nos lo dice nuestra educación, nos lo dicen en casa, nos lo dice nuestra cultura. Y entonces, estos sentimientos de amor intrafamiliar, de amor paterno, pues es apenas en este siglo XXI, finales del siglo XX, que estamos inventando el amor paterno. Antes no se tenía ni como concepto. El amor maternal, hay una psicoanalista llamada Elizabeth Badinter, cansada de que muchos psicoanalistas dijeran que la mayoría de los traumas de los hijos es por causa de la madre, se metió a investigar la maternidad. Y encuentra que por ahí del siglo XIV, XV, XVI, ya de nuestra era, ya en el cristianismo, era vergonzoso para una mujer amar a sus hijos. El amor maternal se va a ir construyendo en el siglo XIV, XV, XVI, y los más mal pensados dicen que porque está iniciándose el capitalismo y necesitamos más obreros para las fábricas y que los cuiden, porque había alta mortandad infantil. Entonces en Grecia no encontramos ni el amor maternal como un sentimiento generalizado, ni el amor paternal. Y a diferencia de Atenas, en Esparta era ser un buen guerrero, en Atenas un buen discípulo, lo que iba siendo un buen hombre. Muy bien. Además, la paternidad estaba acordada por el gineceo. Nadie crecía con sus papás en Grecia. Va a ser hasta que los romanos invaden Grecia que se va a imponer el modelo que hoy conocemos. Se crecía, el modelo era más comunitario. Si era mujer, en griego se dice genos, que quiere decir principio. Es muy bonito cuando las mujeres se podían poner nombre a sí mismas, se ponían nombres bonitos, y entre otros eran las principio, porque todo hombre o toda mujer venimos de una mujer. Y genos es principio, de ahí viene en el principio, génesis. Mis genes son mis principios, mi origen. Mi árbol genealógico es la historia de mi principio. Entonces, las mujeres se llamaban a sí mismas las genos, las principio, y su institución educativa era un gineceo. Y entonces, nacida la niña, inmediatamente la llevaban al gineceo, ahí había nodrizas y había educadoras mujeres para ellas. Hombre en griego se dice andros, y ahí viene Andrés, el masculino, Andrea, la masculina, y en lugar de los hombres, el andreín. Y entonces tenemos que las mujeres, el gineceo de las mujeres acordaba con el andreín de los varones quién iba a reproducirse con quién. Aparte tenían ellos y ellas otro tipo de relaciones, concubinos y concubinas, donde satisfacían el erotismo y la sexualidad. Y aparte podían casarse de otra manera. 3 veces en Grecia se podía casar un hombre o una mujer libres y adultos. 3 veces al mismo tiempo y con 3 diferentes personas. Y entonces en Grecia no existían las instituciones que hoy conocemos, esto va a ir cambiando con la legislación, y era el gineceo de ella y el andreín de él que elegían con quién iban a tener hijos, por lo que no se esperaba que se amaran ni que se gustaran. El matrimonio donde no era la relación del amor, ni se esperaba que ahí hubiera un gusto entre ellos, solo la procreación como una función. Muy bien. Y volvemos a la diapositiva, gracias. En Atenas los hijos eran entregados al nacer a nodrizas, los hijos y las hijas, y en Esparta, entre los 3 y 5 años, entregados al ejército. Y entonces no crecían con sus padres y sus madres en general. También las hijas en Esparta, ¿se pudiera tener un poquito de agua? Me ayuda, gracias, al tiempo, ¿sí? En Esparta los hijos y las hijas, incluyendo a las mujeres, ingresaban al ejército. Nuestro modelo es más romano, el pater familia. En la ley de las 12 tablas, siglo V antes de nuestra era, en el año 450 antes de nuestra era, la lex de la 12 tabole, aparece por primera vez la palabra esclavitud referida a la esposa y a los hijos. Todo aquello que existía en Grecia, los romanos lo organizan de tal manera en donde la mujer sea
una esclava de los hijos, gracias, perdón, del padre. Y los hijos esclavos de la madre, fame. Mi hambreado, en latín se dice mi famelus. Los romanos tenían dos tipos de esclavos. Los que nacían de esclavo y esclava, oye, yo tengo una esclava, está bastante fuerte, nigeriana, tú tienes un esclavo de Sierra Leona, bastante fuerte, ¿qué te parece si los cruzamos? Quienes nacían de esa unión acordada por los patrones, por los dueños, por los amos, se les llamaba servus, con V chica. De ahí viene servir, siervo, servil, servicio, hasta la palabra servilleta. Ajá. Pero había esclavos mucho más salvajes, bravos, que eran agarrados en las guerras. Ellos se concebían a sí mismos como libres. Y a estos esclavos había que hambrearlos hasta que ya no tuvieran fuerzas para querer escapar. A ellos se les llamaba los hambreados. Y entonces la palabra famelus, eso implica, hambreado. Y era el esclavo que tuve que someter, no dándole de comer 10 días, 15 días, hasta que dejara de tratar de huir. La hambreada se dice fámula o famulla. ¿Han oído esa palabra? ¿Qué quiere decir? Sirvienta. Esta palabra en plural dice famelia. Y famelia quiere decir mi grupo de hambrientos, los esclavos que tengo en casa hambreados. Y entonces, para entender mucho de la violencia intrafamiliar moderna, tenemos que entender el origen, de dónde queremos cambiar y hacia dónde. Y entonces, el plural en muchas palabras en latín, por ejemplo, la palabra carrera es curriculum en latín. Una carrera es un curriculum, 2 carreras, 2 curricula, 3 curricula, 5 curricula. Igual, un hambreado es un famelus, 2 hambreados, 2 famelia, 3 hambreados, 3 familia, 4 familia o 5 familia. Y entonces la palabra familia quiere decir mi grupo de hambreados, el plural de mis esclavos a los que tengo que someter con hambre. Y al principio así funcionaba. Es lamentable, la ley de las 12 tablas decía que el hombre se podía casar después de los 30 y la mujer antes de los 14. Y entonces sometían a chavitas de 11, 12, 13 con señores de 30, 35, 40, 45. ¿Qué poder le dejas a la muchacha? Nada. Pero todavía en nuestras culturas o en los ranchos modernos todavía se dice, está bien que le lleve tanto él a ella, la va a hacer a su modo. Y entonces las muchachitas casadas que eran ya pagadas para el matrimonio, se les ponía el grillete que se les ponía a los famelus o a los familia, porque eran muy salvajes, entonces tenían que ir con grillete en el cuello, grillete en la pulsera, todavía le llamamos la esclava, grillete en la muñeca del pie, el tobillo, o grillete en el dedo anular izquierdo. Y la ley de las 12 tablas exigía que la esclava que llevara ese grillete tenía que llevar el nombre del dueño grabado adentro. Por si se perdía, quién entregarlo, por si rompía algo, quién cobrárselo, tenía que ir. Ese grillete en latín se llama iugus, y de ahí va a ir surgiendo el concepto de mi cónyugus, quien me impone el grillete, quiere decir, quien me esclaviza, mi cónyuge. Dice Friedrich Nietzsche, en su libro Genealogía de la Moral, que si quieres conocer la moral que realmente vives, debes analizar el origen de las palabras con que a diario hablas. Y entonces, bueno, pues vamos entendiendo el modelo de dónde nos viene y por qué tanta violencia intrafamiliar desde este modelo. Muy bien. Los romanos es un imperio pragmático. La obediencia es la ley de las sociedades esclavistas. Y entonces en Roma la ley de las 12 tablas por primera vez acomoda en la historia de Occidente al padre como dueño de la esposa y de los hijos, de la prole. También se permitía el divorcio requerido por la mujer. También se permitía que la mujer pidiera el divorcio, generara acta de repudio, se dice en la historia. Si ganaba el divorcio, ella podía alejarse del pater, pero tenía que llevarse la carga de su matriz. Matriz,
matriz se dice monium en latín, monium. Y entonces el matrimonium era la carga de la matriz. Entonces ella se tenía que llevar a los hijos. ¿Qué se quedaba el hombre? Aquí salió mal la diapositiva, pero es el patrimonium. Y entonces el hombre, ganar o perdiera el juicio, se quedaba con la casa y los bienes. Y ella se tenía que llevar a los hijos, pero además se tenía que ir a un lugar horrible a vivir, se llamaba Suburra en Roma, el suburbio, donde ni el ejército romano entraba. Se llevaban 12 hijos, 13 hijos, 15 hijos al desamparo, porque además tenían prohibido, como mujeres, tener bienes en propiedad. Y entonces muchas mujeres no se divorciaban de un hombre violento, pues porque iban a irse a estar más vulnerables en los barrios bajos de la ciudad de Roma. Muy bien. Entonces, en Roma tenemos que la casa se dice el domus, de ahí viene lo doméstico, de ahí viene la palabra dama, quiere decir la domada, la dominada, la domesticada, la que no sale del domus, la abreviación es dama. En latín hay otra palabra para decir dueño también, que es amo, que todavía la utilizamos, pero otra es pater, de donde viene patria, a quien me debo, patrón, a quien me debo. Entonces, ¿qué querría decir la expresión latina pater familia? Dueños de los esclavos, de los hambriados más específicamente. Tenemos que resignificar la paternidad. Conocer su origen nos ayuda a saber qué queremos en el presente y de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Muy bien. Y luego tenemos que seguía después del pater la dama, la domada, la que no salía del domus, la que estaba esclavizada en la casa. De ahí viene domada, dominada, o la que está en la casa, la doméstica. Muy bien. Luego venían los concubinos y las concubinas del Señor, que eran esposas de otros señores, que el Señor les pagaba para rentarlas y traérselas a su casa. Acción que este mismo Señor podía hacer con su esposa o sus hijos o sus hijas. Prostituirlas, porque les daba él, la ley de las 12 tablas, todo poder al pater sobre el cuerpo de quien viviera en esa casa. Y entonces tenemos, después de concubinas y concubinos, la prole, que así se dice muchos hijos en latín, la prole, que en jerarquía eran primero los hijos varones, luego las hijas mujeres, luego seguían esclavos y esclavas, en ese orden, luego los que el patrón había decidido que habían sido buenos esclavos en vida y entonces les daba los últimos años de su vida la libertad a quienes se les llamaba libertos o libertas, y al final los hijos de los esclavos, que hijos de esclavos en latín se dice clientela. Y entonces el pater era dueño del cuerpo de todas las personas que vivían allí. Desde poder alquilarles, rentarlos, prostituirles, mutilarles o hasta el asesinato. Esto va a ser desde el siglo V antes de nuestra era para acá. Esta ley de las 12 tablas también establecía la mayoría de edad para los hombres a la muerte del padre. Entonces ningún hombre podía contratar nada a su nombre mientras viviera papá, ni las esposas ni los hijos. Y entonces el pater era dueño incluso de los bienes de los hijos, incluyendo esposas, concubinas, concubinos y todos quienes vivieran en su domus. Lo que va a traer mucha violencia intrafamiliar a lo largo de los siglos, que la misma Roma se va a dar cuenta y va a ir haciendo leyes para tratar de detener el poder del padre. Las mujeres eran entregadas incluso antes de menstruar, se les llamaba desposadas. Un dato interesante, bajo el Imperio Romano, dice la Biblia que José era viejo y que María era desposada de José. Es decir, fue entregada en matrimonio aún antes de menstruar. Y cuando eran ya posteriormente entregadas, después de la menstruación, se les llamaba esposas, que quiere decir cadenas, Entonces vamos a ir conociendo de dónde viene no solo nuestro modelo de papá, sino además el modelo de familia que estamos viviendo. Roma, seguimos con Roma, en donde los padres romanos tenían como obsesión que nadie deshonrara su casa,
¿Qué era deshonrar la casa de un romano? Que se entendía por deshonra que alguien tuviera relaciones sexuales con alguien de mi casa sin cubrir una cuota económica al pater, sobre todo si no se contaba con su aprobación. Y entonces la familia se volvió una ganancia de dinero para el señor, no solo porque podía tener esclavos y esclavas y reproducirles, sino porque ganaba dinero con los actos sexuales. Todos estos datos los dice John Boswell en un libro que se llama Las bodas de la semejanza, de editorial Mushnik, y va hablando de cómo estaba constituida las casas, primero griegas y luego romanas. Después, la segunda obsesión, dice John Boswell, es que los padres romanos es que nadie de su domus deshonrara otro domus. Que nadie de mi casa vaya a tener relaciones sexuales con alguien de otra casa sin nuestra autorización de los dueños. Porque si no, ¿a quién le venían a cobrar? ¿Quién era el mayor de edad de esa casa? El pater. Y entonces le venía a cobrar al padre. ¿En qué va a resultar esto? En que muchas veces los padres van a preferir que los hijos tuvieran relaciones sexuales con las hermanas, con la servidumbre, con las esclavas, y la vida sexual al interior de la casa. La tercera obsesión, dice John Boswell, de Roma antigua, era que los padres casaran por todos los medios, o intentaran, que sus hijos, varones, se casaran con mujeres de familias más ricas, puesto que era el padre de la mujer quien pagaba a un hombre por llevarse a su hija. En Roma la mujer se consideraba un gasto. Mientras más pronto la pagaran para que alguien se la llevara, mejor. Entonces las vendían o la pagaban para que alguien se las llevara desde niñas, incluso sin esperarse a la menarquia, a la primera menstruación. Y entonces esto va a generar que la dote, precisamente el pago del padre de la mujer, todavía hoy, es el padre de la novia el que se espera que pague la fiesta y que pague los gastos. Esta es una tradición romana, porque se pagaba al hombre para que se llevara ya a la mujer. Y esto a más temprano mejor. Entonces tenemos que al tener un costo económico la vida sexual de los hijos romanos fuera de casa, los padres e incluso las madres fomentaban el uso de las hermanas, de las esclavas y todas las mujeres u hombres inferiores que vivieran en la casa. A este derecho, yo no sé si era un derecho, se le llama en latín leyes privadas, yo sí puedo, tú no puedes, privilegi, leyes privadas, privilegios. Este privilegio que el hombre pudiera usar sexualmente a todas las personas del domus, se le llamaba patria potestas. Mamá. ¿Sí? ¿Sabes lo que me han dicho hoy en el cole? ¿Qué, cariño? Que eres muy mayor para ser una mamá. ¿Quién te ha dicho eso? Sandy. En clase me han dicho que no sois mis padres de verdad. Oh, ¿y quién ha te lo sido? ha dicho? Luis, el niño del pelo pincho. Hoy en el cole alguien me ha dicho que mi papá es mi mamá y mi mamá es mi papá. ¿Y quién te ha dicho eso? Alex, el niño pelirrojo. Papá, en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo dos papás. ¿Y te puedo hacer yo otra pregunta? Si pudieras elegir a tu familia, ¿los elegirías? Sí, 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 sí.